Soy Rodrigo Martínez. Tengo 64 años y nunca imaginé que viviría para escuchar a mi única hija decirme estas palabras. Padre, es mejor que no aparezcas mañana en mi ceremonia. Tu presencia complicaría todo lo que hemos planeado. Después de invertir cada centavo que gané durante 20 años en su educación y bienestar, después de haber financiado cada detalle de esa celebración, que costaba lo mismo que una casa, mi hija me miraba con ojos fríos mientras me pedía que me quedara en casa el día más significativo de su existencia. Lo que ella desconocía completamente era que yo había preparado algo que transformaría ese día perfecto en una lección que jamás olvidaría. Permíteme contarte cómo llegamos hasta este momento, porque esta historia comienza mucho antes de esa conversación dolorosa. Hace 32 años conocí a Liliana durante una reunión de trabajo. Yo era un joven profesional de las finanzas con grandes aspiraciones, pero recursos limitados. Ella trabajaba como asistente administrativa en un bufete legal y tenía una risa que iluminaba cualquier espacio. Después de 3 años de relación, celebramos nuestra boda en una ceremonia modesta en la parroquia de nuestro vecindario, con una fiesta sencilla donde bailamos hasta el amanecer. No nadábamos en dinero, pero teníamos algo invaluable: el deseo genuino de construir una vida juntos. Cuando nació nuestra hija Andrea, yo ya había comenzado a aceptar proyectos adicionales para otros profesionales de mi área que estaban desbordados de clientes. Cada fin de semana, mientras Liliana cuidaba de la bebé, yo me encerraba en mi pequeña oficina casera, procesando documentos, preparando informes fiscales, revisando cuentas. Cada peso adicional tenía un propósito definido: asegurar el porvenir de nuestra niña. Recuerdo que Liliana solía preocuparse. Rodrigo, no sacrifiques tu salud de esta manera. Andrea necesita un padre presente, no solo sustento económico. Pero yo siempre le respondía: mi amor, deseo que nuestra pequeña tenga todas las posibilidades que nosotros nunca tuvimos. Quiero que estudie en instituciones prestigiosas, que domine varios idiomas, que viaje por el mundo. Y cumplí cada promesa. Andrea asistió a la institución educativa privada más costosa de la región. Recibió instrucción en múltiples idiomas, tomó lecciones de música y arte, vestía las marcas que solicitaba, poseía los juguetes que veía en las vitrinas, calzaba las zapatillas que usaban sus amigas más acomodadas. Mientras tanto, yo continuaba usando la misma vestimenta durante años y conduciendo el mismo vehículo deteriorado. Cuando Andrea tenía 11 años, Liliana comenzó a experimentar problemas de salud. Inicialmente pensamos que era agotamiento común, pero luego llegaron los análisis médicos y el diagnóstico devastador: enfermedad terminal, estadio avanzado, pronóstico desfavorable. Los siguientes 3 años fueron los más difíciles de mi existencia. Laboraba durante el día, atendía a Liliana por las noches, transportaba a Andrea a la escuela, la asistía con sus deberes escolares. Los tratamientos médicos representaban una carga financiera aplastante. Vendí nuestro automóvil, solicité múltiples créditos, trabajé turnos dobles para costear cada medicamento y consulta médica. Liliana falleció una mañana de jueves, mientras Andrea estaba en clases. Yo sostenía su mano cuando exhaló su último aliento. Ese día comprendí el verdadero significado de la soledad, de enfrentar una responsabilidad que no puedes transferir a nadie más. El sepelio fue austero porque no teníamos recursos para más.
Andrea lloró durante toda la ceremonia, aferrada a mi brazo como si yo fuera su único ancla en un mundo que se desmoronaba. Esa noche, cuando la acosté, me susurró: «Papá, ahora solo nos tenemos el uno al otro, ¿verdad?». Le prometí que nunca la abandonaría. Durante los años posteriores, fui padre y madre simultáneamente. Preparaba desayunos antes del alba, la llevaba a la escuela, trabajaba intensamente todo el día, la recogía por la tarde, cocinaba, escuchaba sus historias sobre amistades y profesores. Los viernes por la noche, cuando otros hombres de mi edad disfrutaban de vida social, yo permanecía en casa viendo películas con Andrea, preparando bocadillos, compartiendo momentos simples pero valiosos. Cuando Andrea cumplió 16 años, organicé una celebración que consumió 4 meses de mi salario. Renté un espacio elegante, contraté entretenimiento, compré un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas. Durante el vals que habíamos practicado durante semanas, ella me susurró: «Eres el mejor padre del universo. Te amo con toda mi alma». Pero todo comenzó a cambiar cuando Andrea ingresó a la universidad. La matriculé en la carrera de gestión empresarial, en la institución privada más prestigiosa de la ciudad. La matrícula equivalía a medio año de mi ingreso, pero sabía que esa inversión abriría puertas extraordinarias. En la universidad, Andrea conoció jóvenes provenientes de familias acaudaladas. Gradualmente empezó a avergonzarse de nuestro barrio, de nuestra vivienda modesta, de mi profesión. Dejó de invitar compañeras a casa. Cuando yo la recogía de la facultad, me solicitaba que esperara en la esquina para que sus conocidos no me vieran. «Padre, ¿no podrías adquirir un vehículo mejor? Los padres de mis amistades conducen automóviles importados de lujo», me comentaba. O también: «¿Por qué no renuevas tu guardarropa? Pareces anticuado». Cada observación era como una herida profunda, pero yo lo justificaba, pensando que era natural que una joven aspirara a progresar. Durante sus estudios universitarios, Andrea comenzó a trabajar medio tiempo en una firma contable importante. Fue un contacto mío quien facilitó esa oportunidad laboral, pero ella nunca quiso que nadie supiera que era mi hija. Fue en ese lugar donde conoció a Leonardo Sandoval, el heredero del dueño de la empresa, un joven de 27 años que nunca había experimentado un día de trabajo genuino, que conducía un automóvil que valía más que mi casa completa. La primera ocasión que Andrea me lo presentó, percibí inmediatamente que algo no encajaba. Leonardo me saludó con esa sonrisa artificial característica de quienes te evalúan en segundos y te clasifican según tu apariencia. «Así que usted es el célebre padre contador», comentó con un tono condescendiente, como si ser profesional de las finanzas fuera motivo de vergüenza. Durante aquella cena, Leonardo monopolizó la conversación hablando sobre sus viajes por continentes lejanos, sus vehículos de colección, sus inversiones heredadas. No me formuló una sola pregunta sobre mi vida, mis intereses o mi trabajo. Para él, yo era simplemente el padre de su novia, una figura insignificante en su mundo de privilegios. Pero lo que más me perturbó fue observar cómo Andrea se transformaba en su presencia. Mi hija, que siempre había sido espontánea y genuina, se volvía calculadora y artificial. Hablaba diferente, actuaba diferente, como interpretando un personaje que no correspondía con su verdadera esencia. Las visitas de Andrea fueron espaciándose progresivamente. Antes venía cada domingo a almorzar. Compartía noticias sobre sus estudios. Me acompañaba con las compras. Después empezó a venir quincenalmente, luego mensualmente, hasta que prácticamente dejó de visitarme, excepto cuando necesitaba solicitar dinero
para algún gasto extraordinario. Cuando Andrea se graduó, asistí solo a la ceremonia. Leonardo estaba allí con toda su familia. Progenitores, abuelos, tíos, todos vestidos como si asistieran a una gala de alta sociedad. Yo me ubiqué en una fila trasera con mi traje que había adquirido para su celebración de 16 años, sintiéndome como un intruso en el logro académico de mi propia hija. Posteriormente, hubo una cena en un restaurante costoso. Los Sandoval habían reservado una mesa extensa e invitado a numerosos familiares y conocidos. A mí me colocaron en un extremo junto a un pariente de Leonardo, que no me dirigió la palabra en toda la velada. 8 meses después, Leonardo le propuso matrimonio. Una propuesta extravagante en un restaurante 5 estrellas con un anillo que costaba más que mi ingreso anual. Andrea me telefoneó para contármelo, emocionada como una niña con un juguete nuevo. Cuando consulté sobre el presupuesto de la ceremonia, me informó que no me preocupara, que la familia Sandoval cubriría todos los gastos. Pero 3 semanas después, Andrea apareció en casa con expresión grave. Los Sandoval modificaron su decisión sobre financiar la boda. Me explicó. Afirman que es costumbre que la familia de la novia asuma los costos. Cuando me reveló el monto total, casi sufrí un colapso. Equivalía a 4 años de mi salario completo. Esa noche no pude conciliar el sueño. ¿Cómo conseguiría semejante cantidad? Tendría que vender nuestra casa, solicitar préstamos impagables, hipotecar todo mi futuro. Al día siguiente, comencé a hacer cálculos financieros. Liquidé las inversiones conservadoras que mantenía. Retiré todos mis ahorros, solicité créditos usando la vivienda como garantía. Durante los meses subsiguientes, trabajé con una intensidad que nunca antes había experimentado. Acepté cada proyecto adicional que me ofrecieron. Laboré fines de semana, días festivos, noches completas. Andrea visitaba ocasionalmente para contarme sobre los preparativos, el vestido que había seleccionado, las flores, la música, el menú. Hablaba con tanto entusiasmo que yo me convencía de que el sacrificio valía completamente la pena. Pero durante esos meses, la actitud de Andrea hacia mí se transformó completamente. Las visitas se volvieron puramente transaccionales. Venía exclusivamente para firmar documentos, para que le entregara cheques, para coordinar pagos. No preguntaba cómo me encontraba, si necesitaba asistencia, si mi salud se deterioraba por el exceso de trabajo. 4 semanas antes de la ceremonia comenzaron las insinuaciones sutiles. «Padre, ya adquiriste tu traje para el evento. Recuerda que asistirá gente muy distinguida», comentaba. «Oh, en la mesa principal estarán únicamente los familiares inmediatos. Te ubicaremos en una mesa con parientes lejanos». Una semana antes de la boda, Andrea llegó a casa con Leonardo. Era la primera vez que él venía desde aquella cena inicial hace 2 años. Entraron como inspectores evaluando una propiedad. Leonardo recorrió el living observando todo con esa expresión de superioridad que tanto me molestaba. Durante esa visita, escuché a Leonardo susurrarle algo a Andrea en la cocina. No pude escuchar completamente, pero capté palabras como ambiente inadecuado y diferencias de clase. 2 días antes de la boda, mientras planchaba el traje que había comprado específicamente para acompañar a mi hija al altar, Andrea llegó con una expresión que nunca le había visto. «Padre, debemos conversar sobre algo importante», comenzó. Leonardo y yo hemos estado reflexionando extensamente sobre la ceremonia, sobre la imagen que deseamos proyectar. Empecé a sentir un vacío en el estómago. La familia de Leonardo es extremadamente influyente en esta ciudad. Continuó.
Asistirán empresarios prominentes, funcionarios públicos, personas muy poderosas. La boda será cubierta por publicaciones sociales de prestigio. ¿Cuál es el problema?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Se quedó callada un momento, como buscando las palabras precisas. El problema, padre, es que tú no encajas en ese ambiente. No encajaba. Mi propia hija me decía que yo no encajaba en su boda. No comprendo, Andrea. ¿Qué intentas decirme? Padre, reconozco que realizaste un esfuerzo considerable para financiar todo esto, y te lo agradezco genuinamente. Pero la realidad es que eres un profesional de finanzas de barrio, y los invitados de Leonardo son personas de nivel muy superior. Tu presencia desentonará con el ambiente que queremos crear. Desentonar, como si fuera un elemento discordante en una sinfonía. Andrea, soy tu padre. Soy quien te crió, quien te educó, quien está financiando esta ceremonia completa. ¿Cómo voy a desentonar en la boda de mi propia hija? Por favor, no lo tomes de manera personal. Observa tu vestimenta, tu manera de expresarte, tus modales. Todo eso está bien para nuestra vida cotidiana. Pero esto es diferente. Esto es trascendental. Nuestra vida cotidiana. Como si todo lo que habíamos compartido fuera apenas una etapa que debía superarse. Además, continuó, Leonardo está extremadamente nervioso. Dice que si sus contactos comerciales observan que su esposa proviene de una familia modesta, podría perjudicar sus futuras transacciones financieras. ¿Y qué sugieres que haga, Andrea? Se quedó en silencio un momento prolongado antes de responder. Pensamos que lo más conveniente sería que no asistas a la ceremonia. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Puedes venir al registro civil, que será solo con testigos, agregó rápidamente. Pero la ceremonia religiosa y la recepción serán para un círculo muy selecto. Círculo selecto que no me incluía. El padre de la novia, Andrea, financié esta boda completa. Liquidé todo lo que poseía. Me endeudé por décadas. Trabajé hasta el agotamiento para que pudieras tener la ceremonia de tus sueños. Y ahora me informas que no puedo asistir. Padre, comprendo que es complicado de asimilar, pero considera mi futuro. Leonardo será mi esposo. Debo priorizar lo que beneficia mi matrimonio. Esa noche, después de que Andrea se marchara, permanecí sentado en la cocina hasta la madrugada, contemplando todas las facturas que había pagado para esa boda. El salón, el banquete, las flores, la música, el fotógrafo, el vestido. Todo financiado con dinero ganado trabajando incansablemente, vendiendo mis escasas pertenencias, hipotecando mi futuro. Pero había aspectos que Andrea desconocía completamente, secretos que había guardado durante años, no por malicia, sino porque nunca imaginé que necesitaría usarlos para defender mi dignidad ante mi propia hija. Hace 16 años, cuando Andrea estaba comenzando la educación secundaria, un cliente me solicitó que realizara el balance de una empresa tecnológica emergente. Era una compañía diminuta. 4 jóvenes que habían desarrollado un software revolucionario para gestionar plataformas digitales. El cliente no pudo pagarme en efectivo. Entonces me ofreció participación accionaria en la empresa. Rodrigo, me dijo, reconozco que suena arriesgado, pero estos muchachos revolucionarán el mercado. En 5 años estas acciones valdrán 100 veces más. Yo era escéptico, pero algo me indicaba que tenía razón. Acepté las acciones como compensación y archivé el asunto. Esa empresa ahora cotiza en bolsa y es una de las más importantes del sector tecnológico en toda Latinoamérica. Esas acciones que recibí como pago de un balance ahora valen 42 millones de pesos.
también había otra realidad que Andrea ignoraba. Durante todos estos años, mientras ella creía que yo apenas subsistía, había estado invirtiendo en propiedades inmobiliarias. Cada peso adicional que lograba ahorrar lo utilizaba para adquirir terrenos, apartamentos modestos, locales comerciales en zonas que intuía se desarrollarían. No era casualidad. Como profesional de finanzas tenía acceso a información sobre nuevos desarrollos urbanos, sobre planes gubernamentales, sobre inversiones futuras. En los últimos 16 años había adquirido 9 propiedades. Algunas las arrendaba, otras las había vendido cuando se revalorizaron significativamente. Mi patrimonio real era 25 veces más grande de lo que Andrea imaginaba. Había decidido guardar esa información hasta mi fallecimiento, queriendo que Andrea heredara todo cuando yo ya no estuviera, deseando que descubriera que su viejo padre había sido más astuto de lo que ella creía. Nunca pensé que tendría que revelar esa fortuna de esta manera. La noche previa a la boda, cuando Andrea vino a despedirse, me confirmó lo que ya sabía. «Padre, mañana temprano voy al salón de belleza y después al hotel a prepararme. Leonardo me recogerá para ir juntos a la iglesia. Quédate tranquilo aquí en casa. Cuando regrese de la luna de miel, te contaré cómo estuvo todo. Quédate tranquilo en casa, como si fuera una mascota que debía permanecer encerrada para no causar molestias». Me acerqué a ella y la miré directamente a los ojos. «Hija, ¿recuerdas cuando eras pequeña y me decías que yo era el mejor padre del mundo?» «Sí, padre, lo recuerdo. Y sigues siendo un buen padre. Pero ahora las circunstancias son diferentes». «¿Qué cambió, Andrea?» «Yo cambié, padre. Maduré. Tengo otras prioridades ahora. Prioridades que no me incluían. Está bien, hija. Haz lo que consideres necesario». Se marchó esa noche sin abrazarme, sin besarme, sin decirme que me amaba. Después de que se fuera, tomé mi teléfono e hice una llamada que transformaría todo. «Doctor Ramírez, habla Rodrigo Martínez. ¿Recuerda que soy el profesional que gestionó los balances de su empresa el año anterior?» «Por supuesto, Rodrigo. ¿Cómo está? ¿En qué puedo asistirlo?» «Doctor, necesito que me haga un favor extraordinariamente importante. Mañana es la boda de mi hija y necesito que usted asista a la ceremonia». Le expliqué toda la situación detalladamente. El doctor Ramírez me escuchó en silencio absoluto. «Rodrigo», me dijo cuando terminé de narrar, «eso es completamente inadmisible. Usted es un hombre respetable, un profesional serio. Su hija está cometiendo un error gravísimo. Doctor, no busco venganza, solo justicia. Solo quiero que mi hija comprenda quién es realmente su padre. ¿Qué necesita que haga? Quiero que asista a esa boda y que participe en algo que mi hija jamás olvidará». Le expuse mi plan. Un plan que había estado madurando en mi mente durante días. Un plan que le enseñaría a Andrea el verdadero significado del respeto familiar. El doctor Ramírez aceptó inmediatamente. Después contacté a mi hermano Tomás, que reside en la capital y administra una empresa de logística con contratos significativos. Su presencia sería fundamental para lo que tenía planeado. La mañana de la boda me levanté más temprano que nunca. A las 7 contacté a mi banco. «Buenos días. Necesito comunicarme con el gerente sobre un asunto extremadamente urgente». «Señor Martínez, le transfiero con el señor Flores inmediatamente». Cuando el gerente atendió, le expliqué mi plan. El gerente, que conocía mi situación financiera real, comprendió inmediatamente lo que yo pretendía hacer. «Señor Martínez», me dijo, «será un honor estar presente en un momento tan trascendental. Su hija recordará este día durante toda su existencia».
A las 10 llegó mi hermano Tomás, vestido con su mejor traje, el mismo que utiliza para reuniones corporativas importantes. Cuando le narré los detalles de mi plan, me observó con una mezcla de admiración y tristeza. «Rodrigo, es increíble que debas hacer esto. Andrea era como una hija para mí también. La vi desarrollarse, la vi sufrir cuando falleció Liliana. ¿Cómo pudo hacerte esto? Porque olvidó de dónde proviene Tomás. Olvidó que los lazos familiares pesan más que el dinero. Pero hoy lo recordará». A las 2:30 de la tarde, cuando faltaban 3 horas para la ceremonia, llegó un mensajero con un sobre elegante. Contenía una invitación impresa en papel premium. «Rodrigo Martínez tiene el honor de estar invitado a la ceremonia nupcial de Andrea Martínez y Leonardo Sandoval». Esa invitación no la había enviado Andrea. La había mandado yo mismo, utilizando los contactos que había desarrollado durante años como profesional de finanzas de varias empresas prominentes. A las 4 me puse el traje que había adquirido, pero esta vez no iba como el padre avergonzado que se esconde. Iba como Rodrigo Martínez, inversionista, propietario de múltiples activos, hombre millonario que había sido suficientemente generoso para financiar la boda de su hija sin que ella supiera de dónde provenía realmente el dinero. Llegué a la iglesia en un vehículo que había alquilado para la ocasión, un automóvil de lujo con conductor incluido. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada de la iglesia, varios invitados se giraron para observar quién llegaba en semejante automóvil. Descendí del vehículo con la seguridad de un hombre que comprende exactamente lo que está ejecutando. Caminé hacia la entrada de la iglesia con la confianza de alguien que conoce su valor. Entré a la iglesia y me dirigí directamente hacia la primera fila, donde tradicionalmente se ubica la familia de la novia. Había una tarjeta que indicaba «Reservado Familia Sandoval», pero la ignoré completamente y me senté en el lugar que me correspondía como padre de la novia. Los invitados me observaban con curiosidad. Algunos me reconocían como el profesional que había gestionado sus finanzas. Otros se preguntaban quién era ese hombre elegante que se sentaba en primera fila con tanta autoridad. Cuando llegó la familia Sandoval, el padre de Leonardo, don Gustavo, un hombre de 62 años, acostumbrado a que todos lo respeten por su fortuna, se acercó con expresión severa. «Disculpe, señor, pero esta fila está reservada para la familia». «Yo soy la familia», respondí sin inmutarme. «Soy Rodrigo Martínez, el padre de la novia». Don Gustavo me evaluó de arriba a abajo, intentando ubicarme. «Ah, usted es el profesional de finanzas». Pensé que no asistiría. ¿Por qué razón no asistiría a la boda de mi hija? En ese momento llegó mi hermano Tomás, acompañado del doctor Ramírez y del gerente del banco. Los tres venían impecablemente vestidos, caminando con la seguridad de hombres exitosos. «Rodrigo», dijo Tomás en voz suficientemente alta para que varios escucharan, «lamento la demora. Tuvimos una reunión de último momento con los inversores de la empresa tecnológica». El doctor Ramírez se acercó a saludarme. «Don Rodrigo, qué placer verlo. Hace días que deseaba comentarle sobre la propuesta de inversión que me presentó. Los números que me proporcionó son realmente extraordinarios». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Quién era este Rodrigo Martínez que conversaba sobre empresas tecnológicas e inversiones? Don Gustavo Sandoval me observaba con una expresión completamente diferente. Ya no era desdén, sino curiosidad mezclada con respeto. Cuando llegó Leonardo con sus padrinos y me vio sentado en primera fila, se puso extremadamente pálido. Se aproximó corriendo hasta donde estaba su padre. «Padre, ¿qué hace él aquí?».
Se suponía que no vendría. Leonardo, le respondió su padre en voz baja. Parece que no conocías bien a tu suegro. Este señor no es el simple profesional de barrio que tú creías. En ese momento sonaron las campanas y comenzó a entrar el cortejo nupcial, cuando Andrea ingresó del brazo del padrino que había seleccionado para reemplazarme, un primo de Leonardo, al que había visto 2 veces en su vida, y me vio sentado en primera fila. Se detuvo completamente. Su expresión pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, confusión, enojo, temor. Durante toda la ceremonia, Andrea me observaba intentando comprender qué estaba sucediendo. ¿Por qué estaba yo allí? ¿Quiénes eran esos hombres distinguidos que me acompañaban? Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al club para la recepción, Andrea se aproximó a mí acompañada de Leonardo. «Padre, ¿qué estás haciendo aquí? Te solicité que no vinieras». «Andrea, soy tu padre. Es mi derecho y mi obligación estar en tu boda». «Pero padre, no comprendo quiénes son esas personas que vinieron contigo». «Son amigos míos, socios de negocios». «¿Por qué te sorprende?» Leonardo intervino en la conversación. «Don Rodrigo, disculpe la confusión. Andrea me había informado que usted prefería no asistir para evitar incomodidades». ¿Qué incomodidades experimentaría en la boda de mi propia hija? Leonardo, yo financié esta boda completa. El salón, el banquete, las flores, la música, todo. ¿Qué diferencias de ambiente puede haber entre quien financia y quien disfruta? Leonardo quedó sin palabras. Andrea me observaba como si me viera por primera vez en su vida. En el club, la recepción transcurrió de manera completamente diferente a como Andrea la había planeado. En lugar de ser el padre invisible que se oculta en un rincón, me había convertido en el centro de atención. Los invitados se aproximaban constantemente para consultarme sobre mis negocios, mis inversiones, mis planes futuros. Don Gustavo Sandoval, que inicialmente me había tratado con condescendencia, ahora me hablaba de igual a igual, interesándose por mis opiniones sobre el mercado inmobiliario y las nuevas tecnologías. Durante el brindis, cuando llegó mi turno de hablar como padre de la novia, me levanté y solicité silencio. Todo el salón quedó expectante. «Señoras y señores», comencé, «hoy es un día extraordinariamente especial para mí. No solamente porque mi hija contrae matrimonio, sino porque es la primera ocasión en años que puedo estar orgulloso de presentarme ante ustedes como el padre de Andrea». Andrea me observaba con ojos muy abiertos, sin saber qué pronunciaría a continuación. Durante muchos años, mi hija creyó que su padre era simplemente un profesional de finanzas de barrio, un hombre modesto, con maneras sencillas, que no podría encajar en ambientes sofisticados como este. Los invitados escuchaban en silencio absoluto. Pero hoy deseo revelarles algo que mi hija desconocía. Durante los últimos 16 años, además de ser profesional de finanzas, me convertí en inversionista. Invertí en tecnología, en propiedades inmobiliarias, en negocios que hoy valen decenas de millones de pesos. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Nunca le revelé esto a Andrea, porque deseaba que me amara por quien era, no por lo que poseía. Quería que me respetara como padre, no como inversionista. Miré directamente a Andrea, que tenía lágrimas en los ojos. Pero cuando mi propia hija me solicitó que no asistiera a su boda porque mi presencia arruinaría su día perfecto, cuando me pidió que permaneciera en casa porque no encajaba en este ambiente, comprendí que había fracasado como padre. No le había enseñado que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con amor y sacrificio. El silencio en el salón era absoluto. Hoy estoy aquí
no porque sea millonario, sino porque soy el padre de Andrea, el mismo padre que trabajó incansablemente para financiarle la mejor educación, el mismo padre que vendió todo lo que poseía para poder financiar esta ceremonia, el mismo padre que la crió solo después de que falleció su madre. Andrea lloraba abiertamente. Mi hija pensó que me avergonzaría en esta ceremonia. Lo único que me avergüenza es haber criado una hija capaz de excluir a su propio padre de la ocasión más importante de su vida. Dejé la copa sobre la mesa. Que disfruten la celebración. Está financiada hasta el último detalle. Salí del salón sin mirar atrás. A las 2 de la madrugada sonó el teléfono. Era Andrea con la voz quebrada. «Padre, necesito verte. Estoy en la puerta de casa». Abrí la puerta y la vi parada en el umbral, todavía con el vestido nupcial, pero con el maquillaje corrido y los ojos rojos. «Padre, perdóname. No sabía nada de lo que me revelaste hoy». «Andrea, el problema no es que desconocías que yo tenía dinero. El problema es que no sabías que yo tenía sentimientos». Se sentó en el sofá y continuó llorando. Después de que te fuiste, todos los invitados comenzaron a cuestionarme cómo había podido tratar así a mi padre. La familia de Leonardo me observaba como si fuera una desagradecida. Don Gustavo le comentó a Leonardo que él jamás le haría eso a su padre sin importar cuánto dinero tuviera. ¿Y qué te expresó Leonardo? Me dijo que había arruinado su imagen frente a sus contactos comerciales, que ahora todos pensarían que se había casado con una mujer capaz de humillar a su propio padre. ¡Qué irónico! Leonardo estaba preocupado por exactamente lo mismo que había usado como pretexto para que yo no asistiera a la boda. Padre, deseo que las cosas regresen a como eran antes. Quiero que me perdones. Andrea, perdonarte es sencillo. Eres mi hija y te amo más que a mi propia existencia. Pero olvidar es diferente. Lo que me hiciste me mostró una faceta tuya que yo desconocía. Padre, puedo cambiar. Puedo ser la hija que tú mereces. Andrea, no quiero que cambies para complacerme. Quiero que cambies porque comprendiste que estabas equivocada. Pasamos el resto de la noche conversando. Le revelé sobre las inversiones, sobre las propiedades, sobre todo el patrimonio que había estado guardando para dejarle como herencia. Le expliqué por qué nunca se lo había contado. Quería que me amaras por quien era, no por lo que poseía. Quería que cuando crecieras y tuvieras tu propia vida, me recordaras como el padre que te cuidó cuando estabas enferma, que te asistió con tus deberes, que te hizo reír cuando estabas triste. Padre, yo siempre te recordé así. Lo que sucedió es que me dejé confundir por otras cosas. Cuando amaneció, Andrea se había quedado dormida en el sofá con la cabeza apoyada en mi hombro, como cuando era pequeña. Durante los meses siguientes, Andrea empezó a visitarme regularmente otra vez, no como antes cuando venía solo para solicitar cosas, sino como una hija que había aprendido a valorar a su padre. 7 meses después de la boda, Andrea y Leonardo se separaron, no por problemas económicos, sino porque ella había comprendido que se había casado con alguien que no compartía sus verdaderos valores. Padre, me dijo el día que me informó sobre la separación. Leonardo nunca me iba a amar como tú me amaste. Él me quería como un trofeo, como algo que lo hacía quedar bien. Pero tú me amaste cuando no tenía nada que ofrecerte a cambio. Hoy, 2 años después de esa boda que transformó nuestras vidas, Andrea vive conmigo nuevamente. No porque no pueda mantenerse sola, sino porque eligió estar cerca del padre que casi pierde por perseguir una vida que no la hacía feliz. Trabaja en un estudio contable donde la respetan por su capacidad, no por sus contactos. Comparte de mi patrimonio.
Andrea y yo iniciamos una fundación que ayuda a padres solteros a financiar la educación de sus hijos. Queremos que otros padres no tengan que elegir entre darles un futuro a sus hijos y mantener su dignidad. El otro día, mientras trabajábamos juntos en los documentos de la fundación, Andrea me preguntó: «Padre, ¿te arrepientes de haber hecho lo que hiciste en mi boda?» «No, hija, me arrepiento de haber tardado tanto en enseñarte el valor del respeto familiar. Y no te dolió hacerlo. Me dolió inmensamente, pero a veces lastimar a alguien que amas es la única manera de salvarlo». Mañana, Andrea cumple 31 años. Será la primera celebración de cumpleaños que compartimos juntos en varios años. No será una fiesta ostentosa como su boda. Será una reunión familiar sencilla con las personas que realmente nos importan. Si tú tienes hijos, enséñales desde pequeños que la familia es lo más importante que tendrán en la vida. Que los padres no son perfectos, pero que merecen respeto por el simple hecho de haber sacrificado sus vidas por darles un futuro mejor. Y si tú eres hijo, recuerda que tus padres no estarán para siempre, que las palabras hirientes que les digas hoy pueden ser las últimas que les digas en la vida. No hay éxito profesional ni social que valga la pena si lo conseguiste pisoteando a las personas que te dieron todo sin pedir nada a cambio. La familia se construye con amor, se mantiene con respeto y se destruye con orgullo. Yo casi pierdo a mi hija por no haberle enseñado esto a tiempo, pero aún estuvimos a tiempo de reconstruir lo que el orgullo casi destruye. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuántas personas te van a extrañar cuando ya no estés. Y esas personas, las que realmente importan, son las que te amaron cuando no tenías nada, y te van a seguir amando cuando ya no puedas darles nada. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.